Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar del turismo negro. Para ello me acompañan en este estudio tres periodistas. Karen Bujes, periodista independiente, bienvenida. Gracias, un placer. Ricardo Abdalá es corresponsal del Espectador aquí en Francia. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias. Y mi compañero Miguel Martínez, corresponsal de TV Azteca. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. El turismo oscuro, el turismo de catástrofes, hoy lo analizamos en Primera Plana. Seguramente la conozcan, es una de las series de moda, Chernobyl, que sin duda ha impulsado el turismo en la ciudad ucraniana de Pripyat, donde se produjo, recuerden, aquel accidente nuclear en el año 1986. Los turistas quieren conocer de primera mano qué queda de aquel lugar devastado. No es el único caso de turismo oscuro, como se le llama. En Colombia, el narcoturismo sigue manteniendo viva la figura de Pablo Escobar y también el turismo de catástrofes, como por ejemplo en la ciudad de Nueva Orleans, donde algunos turoperadores incluso proponen visitas guiadas a los barrios más devastados por el huracán Katrina. ¿Qué dice de nosotros todo este turismo del morbo en la época de grandes producciones audiovisuales o de redes sociales, de subirlo todo a Instagram? De ello vamos a hablar hoy en el programa. Antes vamos a analizar algunas de las portadas de prensa o de artículos relacionados con esta materia. Por ejemplo, la revista británica Inspectrum titulaba «Turismo oscuro, nuestra obsesión con la muerte». Les Echos, aquí en Francia, cómo la nueva serie de HBO ha dopado el turismo en Chernobyl. También el británico The Sun hacía mención a esta nueva moda explicando la moda turística de incluso, atención, hacer fiestas rave o shows artísticos en Chernobyl. Parece increíble. Bueno, no sé si el turismo oscuro o como se acuña en el término, Karen, tanatoturismo es algo nuevo o ya viene del pasado. Bueno, antes de entrar en temas si es morbo o no, sí que es cierto que me gustaría situarnos un poco en contexto. El turismo, tanatoturismo, como le estamos llamando, no es un turismo nuevo. Lleva en auge de aquí a hace 6 años, pero viene de lejos. Es un turismo que a su vez se divide en necroturismo, que sería la visita a los cementerios, o turismo dar oscuro, Dark Tourism, turismo oscuro, que en este caso sería el turismo de catástrofes, que es el que estamos hablando. Bueno, el tipo de turista que acude o toma como ocio este tipo de turismo es un turista con un poder adquisitivo medio alto, que está informado, que tiene cierta sensibilidad y sus motivaciones respecto a este turismo es saber un poco estar in situ en donde ha pasado la tragedia. También puede ser otro tipo de motivación que es un poco sentir la muerte de cerca, un poco estar en donde ha pasado una tragedia y está muy informado, es muy curioso. Y luego está la cuarta opción, que es quien va por morbo, que es un poco lo que vamos a tratar hoy aquí. Un poco que va por la moda, por lo que se está viendo y en este caso por la serie como Chernobyl, que a mí me sorprendió que 40.000 visitas, un 40% más aumentó de visitantes Ucrania gracias a esto. En concreto, hay previsiones para este año que apuntan unos 100.000 turistas. En Internet se pueden encontrar incluso excursiones a Chernóbil que animan a los viajeros a ver los devastadores efectos que tuvo el accidente. No sé, Ricardo, si hay un morbo por lo macabro que está siendo impulsado, multiplicado en nuestra sociedad por producciones audiovisuales y también por el efecto de las redes sociales. Bueno, pero también pensemos, por ejemplo, en el caso de Pompeya. Es decir, es un turismo de ir a ver un lugar donde ocurrió una catástrofe que existe hace mucho tiempo, que tal vez, como todos los turismos, se ha masificado. Entonces yo creo que el fenómeno viene de atrás. La gente no necesariamente, y en el caso de Chernobyl, no necesariamente quiere ver la tragedia, sino cómo era la vida antes, ¿no? Entonces, más que clasificar como en buenas y malas motivaciones, yo pienso que todo el turismo se ha exacerbado. El turismo como ir a ver la Torre Eiffel o la Torre de Pisa, primero por el turismo low cost, que nos permite movernos más fácil, que permitió a la clase media moverse a lugares a donde antes solo podía ir la clase alta, y también por la necesidad de mostrarse, que obviamente nace en las redes sociales. Entonces, ahora si todo el mundo puede ir a ver la Torre Eiffel porque es más barato, o ir a Barcelona, los que pueden
pagarse un sitio más exótico, más excéntrico, lo van a hacer para distinguirse. Entonces yo pienso que más que categorías, o sea, que siempre hay una curiosidad y un morbo con una frontera muy difícil de definir. Y si una serie pone a un lugar, la gente va a ir a mirarlo. Solo como ocurrió en el 92, cuando salió la película Drácula de Coppola, la gente quería ir a Rumania a ver dónde estaba el castillo de Drácula, ¿no? Entonces es la influencia que... Sí, lo cierto es que este turismo no se limita a las visitas, sino que también afecta a lo experimental. Por ejemplo, ya existe un tour, incluso en México, que recrea el drama de los migrantes con actores disfrazados de policía y los turistas aproximándose a la frontera para intentar vivir esa realidad tan triste de los migrantes. Tenemos esa necesidad de experimentar lo extremo. El turismo, al fin y al cabo, no debería seguir una cierta regla ética. Miguel. Pues claro, yo creo que ahorita todos estos temas que hemos hablado, que mencionas de México o Chernobyl, estamos totalmente en el morbo. Regresando, por ejemplo, para el tema de Chernobyl, desde mi punto de vista, creo que es totalmente, es una zona insegura. Los 30 kilómetros de perímetro, yo no veo qué necesidad tiene que ir a hacer la gente allá. Creo que por sentido común, no deberían de meterse en esa zona que pero está totalmente radiada. Es una parte del ingrediente del morbo, que claro. no haya una seguridad 100%, ¿no? Y lo otro también es que, bueno, debe ser impresionante por las imágenes que hemos visto. La serie también, hay que decirlo, es súper bien producida, muy didáctica, explica súper bien lo que está sucediendo con, no nada más lo que sucedió en la época con la cuestión nuclear, sino con lo que sucede hoy en día, el caso de Fukushima. Pero también eso de irse a meter o ver una ciudad totalmente abandonada como es la de Pripyat, claro que llama la atención. Por ir a ver eso, pero bueno, los riesgos están ahí y la gente debería saberlo, o sea, que es zona contaminada, los bosques que están ahí a los alrededores de Chernobyl están totalmente muertos, como le llaman la selva naranja, y recordarles también que la central nuclear hoy en día tiene un sarcófago, el primer sarcófago no debe tardar en caer, pusieron otro que es una empresa francesa que lo está construyendo, que va a durar 100 años, y dentro de 100 años se va a tener que construir otro porque hay fusión nuclear. Eso es lo que hay que entender, y eso afecta a toda esta zona y pone en peligro a toda esta gente que va por turismo y por morbo. Vamos a avanzar con otros casos, aparte del de Chernóbil. Hay un caso muy significativo que es el de los campos de concentración de la Alemania nazi. Un sitio, sin duda, con una memoria histórica imprescindible, sin duda una visita que debe realizarse, pero luego nos encontramos con una frivolización. Incluso la propia institución de Auschwitz, de uno de los campos de concentración, hace poco publicaba un comunicado en que llamaba a que los turistas nos hicieran selfies de forma frívola dentro del campo de concentración. ¿Por qué ese consumo tan frívolo? Karina. Bueno, hay que tener en cuenta que al final estamos en una sociedad de la información donde todo se tiene que comunicar, las redes sociales es el día a día. Lo que ves es, si no se muestra, no se sabe que has estado ahí. Entonces, nos estamos llegando a una banalización del sufrimiento bastante espectacular. Y claro, aquí nos encontramos con este turismo que lo que decía era que es un poco cuando lo estudiaron en 1996, decían que representa inmoralmente lo que la moralidad quiere transmitir, que un poco viene a decir que te quiere enseñar lo que los antepasados hicieron y lo que no hay que repetir. Pero sí es cierto que la línea está muy difusa cuando vamos a un campo de concentración. Entonces, hay que tener en cuenta que una cosa puede llegar a ser morbo y puede sobrepasar eso cuando se tiene en cuenta una percepción, ya sea el tiempo o la sensibilidad. Hay gente que todavía tiene familiares que han sido víctimas de esas tragedias. Entonces, claro, hay que saber qué línea no hay que sobrepasar. Entonces, y tener sobre todo respeto, porque este turismo yo creo que es necesario para informarse y creo que hay que traerlo al presente. Un poco eso ha hecho la serie de HBO. Ha traído un suceso anterior al presente y sí lo ha puesto de moda, pero realmente el interés no lo ha quitado, estaba de siempre. Y es un interés informativo y educacional, ¿o sí? Claro, es que está el componente de la educación, porque también imagino que habrá, Ricardo, mucha gente que no se lleve las manos a la cabeza por ver a un señor haciéndose un selfie sonriendo en las vías del campo de Auschwitz, pero a mucha gente nos llama mucho la atención y retuerce casi por dentro, ¿no? Yo creo que hay un problema que tal vez es la idea misma de turismo y que en ese caso está exacerbada pues hasta el límite. Turismo es ir para decir que estuve allá. Es la importancia de Instagram. Es la importancia de Instagram, de Facebook, y eso, digamos,
Ha existido, y el caso de los campos de concentración, del mismo muro de Berlín, por ejemplo, donde murió gente y la gente va igual a hacerse selfie. O incluso aquí en París hay gente que se hace selfie frente a la sala de conciertos del Bataclan, donde más de 100 personas fueron asesinadas. Es la exacerbación del turismo de decir estuve allí. Ahora, a mí me gustaría hacer una distinción entre turismo y viaje. Es decir, yo pienso que viajar a un campo de concentración, visitar, educarse, aprender es necesario. Como tal vez viajar a un museo es necesario, y mientras que el turismo, como lo imaginamos ahora, es viajar solo por decir que viajé. Si la mayoría de gente, o quienes están en el turismo de masa, no son conscientes, yo no creo que haya maldad, sino que simplemente no hay ningún interés en saber qué pasó allí. Simplemente, yo imagino que esa gente que se hace un selfie frente a las vías del tren Auschwitz simplemente ha visto la foto y se toma la foto y no se preocupa por ir más allá. Hemos hablado de producciones audiovisuales, también hemos hablado de las redes sociales, pero también los medios de comunicación. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros, los medios, a la hora de cubrir catástrofes como la del Katrina o como la de Fukushima, a la hora de emitir imágenes, y Miguel? Pues yo creo que hoy en día hay que mostrarlo. Creo que lo hablábamos hace un momento. Hay que como periodistas, hay que hablar, no hay que dejar los temas de lado ni hacerlos tabú. Hay que hablar. Hoy en día, afortunadamente, con las nuevas tecnologías se nos permite poder estar en lugares, cuando hay catástrofes. Yo recuerdo muy bien esas imágenes en vivo, cuando veíamos la ola durante el tsunami de Japón, que se veía en vivo, algo que yo creo que nunca había sido registrado. Pero la imagen devastadora tiene que tener un aporte de información, si no se pasa el límite al morbo. Hay que mostrar eso, hay que decir, sucedió esto, pero hay que también tener esa responsabilidad de que es una cuestión informativa, esto es lo que está sucediendo. Las imágenes también, otra que circuló mucho en las redes sociales después de los atentados en Francia, que afortunadamente los medios no cayeron en el juego del interior del Bataclan justo después de lo que había sucedido, la toma de rehenes. Entonces, más bien informar, y tenemos muchísima responsabilidad de informar, pero que no vaya más allá, como pudiera ser el morbo total de lo que es la información. Ricardo, Karen, es complicado establecer ese límite entre la imagen que aporta, la imagen devastadora que aporta, y la que cruza el límite y solamente incita al morbo. A ver, una imagen, si es devastadora, es devastadora. El problema es el contexto donde la colocamos esa imagen y lo que contamos a través de ella. Entonces, hay que tener un poco, nosotros como medios de comunicación, lo que tenemos que tener respeto, pero informar tenemos que informar. O sea, es parte de nuestro trabajo. Decir qué ha pasado, qué ha ocurrido. Si es cierto que tenemos tanta cantidad de información hoy en día, estamos tan llenos que nos bombardean, que claro, al final el problema que tenemos es que los medios de comunicación participamos también en esa sensibilización de estas tragedias, de estas catástrofes y de todo. Pero tenemos que tener, sobre todo, creo yo, cuidado. Ya ven, un poliedro con varios vértices. Hacemos en este punto una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.